Barrio Cristiano TV. Buenas tardes, bienvenidos a este su espacio Cristiano, Barrio Cristiano TV. Bendiciones para toda la provincia del sur, Santa Cruz, Barahona, toda la región Enriquillo. Deseamos que el eterno Dios Todopoderoso, nuestro Señor, esté derramando bendición y de su gracia sobre cada familia y sobre cada habitante de nuestra región y de nuestra nación. Hoy, como cada jueves, tenemos un programa especial cargado de mucho contenido bueno, contenido del cielo, contenido que edifica. Como siempre, agradecemos al director general Héctor Otaño, de Punto y Coma Radio, también al director de Radio de Bendición, Santo Montero, y agradecemos la sintonía de todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de todas las redes sociales, Facebook, YouTube, también estamos en TikTok. Denle like y suscríbase. Tenemos varios invitados en esta noche. Hoy jueves 7 de agosto, como cada primer jueves de cada mes, tenemos a la Iglesia Jesucristo es la Respuesta, al pastor Enrique Piñeiro, nuestro pastor. Pastor, bendiciones, saludos. Saludos, qué bueno, qué bendición estar aquí una vez más en este subprograma Barrio Cristiano TV. Para nosotros es un placer, un privilegio, un grato honor poder una vez más transmitir la palabra de Dios que causa vida, que causa esperanza y sobre todo que rompe cadenas y bendice al ser humano. Así que para mí es un grato placer, como dice nuestro hermano Carlos Medina, su pastor Enrique Piñeiro. Estamos pastoreando la Iglesia Cristiana Jesucristo de la Respuesta en el sector Pueblo Nuevo. Vaya allí y será bien atendido. Dios le bendiga. Muy bien, tenemos en esta tarde un programa especial acerca de lo que significa, o más bien lo que es el hijo pródigo, o lo que significa cuando el hijo vuelve a su casa, haciendo referencia específicamente a esa parábola de la que habló Jesús en la Biblia. Y para ello nos acompañan en esta noche dos jóvenes muy destacados en nuestra ciudad de Barahona. Primero tenemos a Joel Isidro Montero, licenciado en contabilidad, amigo, hermano. Nos criamos prácticamente juntos y hemos compartido mucho tiempo de nuestra vida. También tenemos en esta hora la comunicadora Dani Acta, que es médico con un posgrado en salud en nutrición en Brasil, diplomada en diversas áreas como nutrición clínica, embarazo, adolescencia y ejercicio en adultos mayores. Para nosotros es un placer tenerlos aquí y preséntense con la audiencia. Gracias, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y nos sintonizan en este momento. Para mí es un placer estar aquí transmitiendo información a cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buenas tardes. Sí, buenas. Primeramente, gracias a Dios y a todos los que nos invitan acá. Para los que no me conocen, ya me presentaron de antemano, Joel Montero, de cariño Joel. Aquí estamos para hablar acerca de la óptica del hijo pródigo. Algo así, ¿verdad? Desde la óptica del hijo pródigo. Desde la óptica del hijo pródigo. Exacto. Dispuestos a escuchar palabra de Dios y aprender hoy todos juntos. Muy bien, antes de entrar de lleno al tema, quiero pedirle a nuestro pastor que nos explique qué es esto desde la óptica del hijo pródigo. ¿Qué significa esta frase? Sí, qué bien, qué bendición. Todos sabemos que la expresión óptica tiene que ver con la ciencia que estudia el problema visual, que tiene que ver con lo que es la ineficiencia o la eficiencia de nosotros ver bien, y en esta ocasión esta óptica tiene que ver con lo que dice la Biblia. Lucas 15, verso 11, habla de esta óptica y dice la Biblia que había un hombre que tenía dos hijos, uno mayor y uno menor.
Y allí vemos que realmente la óptica del hijo pródigo tiene que ver específicamente con lo que está viendo, con lo que está mirando, con lo que está sintiendo, con la vivencia que se libra o que libra la sociedad, que libran los jóvenes en este tiempo. Razonablemente nosotros ya sabemos que hablar de un hijo pródigo era el tipo de persona, el tipo de creyente que una vez estuvo dentro y participando de la gracia de Dios y que de repente, de una manera u otra, pierde el enfoque y entra en un estado totalmente aislado y apartado de la gracia o la presencia de Dios que antes tenía. Así que esta óptica la vamos a desarrollar en todo el concepto y sentido de la palabra. Amén. Antes de continuar, que queremos destacar que no ven a nuestro hermano Cris Ángel o Miguel Ángel o Ángel Félix, con cualquiera de los nombres que usted lo conozca. Ángel Félix. Es porque esta noche él está haciendo de control master. Así que cualquier problema técnico, él es el culpable, no hay nadie más. Era broma, Ángel es duro, es duro. Quiero continuar con los invitados y quiero hacer esta pregunta en cuanto... ¿Ustedes fueron cristianos los dos? ¿O son cristianos? ¿Son creyentes? Yo fui cristiana una vez, pero ahora siempre he sido Está creyente. apartada. Bueno, yo fui cristiano, pero aunque no siga yendo a la iglesia o congregándome, siempre esa creencia y ese temor va a estar. La primera pregunta es, la pueden contestar en orden. Levanta la mano el que quiere contestar primero. ¿Cómo fue la infancia y adolescencia dentro de la fe cristiana o en el entorno de la iglesia? Okay. En mi familia no hay muchas personas cristianas. Las que son cristianas son mis abuelas y yo siempre crecí viéndolas a ellas asistiendo a la iglesia y también iba con ellas. Entonces, pero llegó un momento en el cual no estaba yendo ya que ellas se alejaron de mí o yo me alejé de ellas en el sentido de que no vivía con ellas. Pero siempre en el sector donde uno vive, siempre hay personas que hablan de la palabra de Dios. Siempre hay pastores, siempre hay pastoras y donde yo vivía había un pastor que él siempre iba a las casas de cada una de las personas que estaban en el sector y se llevaba a los niños a la iglesia. La iglesia estaba cerca y para ese tiempo los padres eran muy respetuosos de los pastores y las pastoras y le daban permiso a uno de asistir a la iglesia. Entonces yo me congregaba en varias iglesias, no solo en la evangélica, también fui a la católica, fui a la Testigo de Jehová, fui a la Adventista, o sea, no tenía ningún tipo de religión y también yo desconocía porque estaba pequeña. Pero siempre lo importante fue que se me inculcó el temor a Dios. Eso es lo importante, es mi pensar también. Creo que lo importante es asistir a la iglesia, educar a los niños en cuanto al temor a Dios, porque ya cuando sean grandes no se apartan, porque la Biblia habla sobre eso. Entonces yo siempre crecí con eso y al crecer con eso, actualmente, aunque no sea cristiana en el sentido de que siempre me voy a la iglesia fija, los domingos siempre asisto y siempre llevo a mis niños porque eso fue lo que se me inculcó desde pequeño. Amén, qué bueno. En mi caso, yo me crié en la iglesia. Yo nací en la iglesia. Creo que cuando mami me dio a luz, yo ya estaba en la iglesia. Porque mi abuela, mami, toda mi familia siempre se congregó allá. Iglesia Jesucristo de la Respuesta. Desde pequeño siempre tuve esos principios. Y aún de grande los tengo. Yo creo que lo mejor que le podría pasar a un niño es que lo incluyan en la iglesia. Amén. Esos valores duran para toda la vida. Eso no se borra, eso no se acaba. Ese temor, ese respeto, independientemente de quién sea mayor, sea una persona adulta, sea un niño, sea un adolescente igual que otro, ese respeto que nos enseñan en la iglesia es primordial en la vida. En la iglesia desde pequeño nos enseñan a cómo vivir, no solamente a ser cristianos, sino a ser mejor persona. Qué bueno. Voy a hacer la siguiente pregunta y luego voy a pasar a nuestro pastor para que nos dé una reflexión en cuanto a por qué se apartan los jóvenes del evangelio cuando han crecido en la iglesia. Pues la siguiente pregunta es,
¿qué papel jugó la fe en tu formación como persona profesional? Todo. La fe es fundamental. Para mí es fundamental porque me enseñó muchas cosas como los valores, la integridad, la empatía como persona y como profesional. Ya que me dedico al área de la salud, tengo que utilizar todos esos factores para poder ser una buena médico, para poder dar amor a mis pacientes y para poder saber que aunque tengan cualquier condición, son unos seres humanos que necesitan siempre de Dios, por más errores que hayan cometido. Exacto, independientemente de uno haberse apartado, como dije anteriormente, esos valores siempre están ahí. Por ejemplo, yo trabajo en el área de finanzas y eso, ya sea como representante de servicio. Y hay algo que se necesita mucho cuando uno trabaja en esa área, es la honestidad. Se requiere mucha honestidad por una persona que trabaja en esa área, e integridad y respeto. Y gracias a Dios, al criarme en la iglesia, creo que esos son uno de mis principios que me ayudó mucho. Uno en la iglesia, los 10 mandamientos, uno de los que tú tienes ahí presente, no robará. Al ajeno no se le pone la mano. No codicie, no mate, no. Hay muchas cosas que uno aprendió en la iglesia y que hoy en día uno la pone en práctica. Y solamente queda dar gracias a Dios porque es que uno lo aplica en todo, lo mejor que me pudo pasar a mí y a cualquiera. Fue haber nacido y ser criado en el Evangelio. Independientemente de los problemas que se presenten y eso. Eso me ha ayudado mucho en mi vida. Como padre también. Soy padre, tengo un niño. Y créeme que a mí me mortifica saber que un domingo hay culto de niño y que Denny todavía no va. Entonces, eso es algo que es primordial. La fe, el respeto y lo que nos enseñan en la iglesia. Qué bueno. Antes de pasar al pastor, resulta muy cuesta arriba para las personas ser moralmente efectivos si no se han criado dentro de un hogar cristiano. O sea, ¿se puede ser moral lejos de Dios? Sí, se puede. Porque aparte de las leyes bíblicas, también hay leyes terrenales. Independientemente que una persona no conozca o no haya conocido acerca de la Biblia, ahí tiene las leyes terrenales para que la aplique. Ya si una persona aún así no cumple con ninguna, ella tiene serios problemas. Pero independientemente que una persona no haya conocido a Dios, sí puede, o no se haya criado en una iglesia evangélica o cristiana, sí tiene que tener valores, sí puede ser moral. Sí, pienso que es cierto, claro, porque los valores que nos inculcan nuestros padres, el respeto hacia los demás, todo eso va mucho más allá, porque muchas veces también en las iglesias vemos muchas personas que son muy mal educadas y dan muy falta de valores. Entonces, hay que ver el por qué pasa eso, no solamente a nivel terrenal. Qué bueno. Y bueno, qué bendición escuchar estas palabras del alma y del corazón, ¿no?, de los compañeros aquí presentes. Y es una bendición. Yo quiero leer en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante. A la letra dice la letra, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la Biblia, y repartiéndolos todos los bienes, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo gastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y luego se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, digo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello, y le besó, y le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus criados, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en sus manos, en sus dedos y calzadle los pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y alegrémonos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y ha hecho matar para él el becerro gordo, entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiestas, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. En esta historia vemos la actitud, y yo hace un tiempito predicaba acá en esta misma radio sobre este tema, el hijo pródigo, y me enfoqué bastante sobre lo que es el carácter del hijo mayor. Aquí hay dos versiones. Una es el hijo pródigo, el menor de la familia, y a mí me llama la atención poderosamente, porque este menor, este niño, tenía un padre ejemplar. A veces nosotros salimos en una manera, en una actitud, de una formación rara de aspecto delincuencial, y usted se puede preguntar, ¿quién fue que falló? ¿Falló la casa? ¿Falló papá? ¿Quién falló? En muchos casos sucede que el papá es bueno, que el papá es ejemplar, que te han dado buenos ejemplos, pero sin embargo, por la coyunta, por la corriente de los amigos, siempre terminamos metiendo, como decimos en el buen dominicano, la pata. Siempre terminamos desviándonos del propósito de la gracia, de la gloria de Dios. La Biblia enseña en el lenguaje hebreo de la palabra Yesiret y Yesirat. La palabra Yesiret del hebreo tiene que ver con que el hombre se inclina al bien de manera innata, de manera natural. Pero también la Yesirat tiene que ver con la inclinación al mal. Estamos rodeados de gente que tuvieron buena formación, que nacieron en el Evangelio, como Isidro, que dijo que nació en el Evangelio con una buena formación cristiana, con una buena vocación cristiana, con buenos ejemplos. De hecho, yo creo que esos padres o los papás de Isidro, yo creo que son tan buenos que, mire, se pueden comer sin mantequilla y sin salsa, de lo buenos que son. Dios los bendiga. Padres ejemplares, padres honorables. La mamá, mire, yo la quiero un montón, mujer de buenos principios y valores, y sobre todo valores cristianos también. Entonces, mi pregunta en el corazón es, ¿por qué un hijo legítimo se constituye en un hijo pródigo? Esta palabra o esta respuesta tiene que ver con una expresión bíblica que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, cuando Dios tiene que corregir a la iglesia de Éfeso y ve allí que tiene muchos valores, pero también Dios termina corrigiéndole una ineficiencia sobre la falta del amor. Y Dios le dice, tengo solamente una cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Usted me puede disculpar, por favor, pero solamente usted, aunque se determine o se decida por 200 religiones, solamente hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. O sea, no todos los caminos llegan a Jerusalén. Hay un camino que se llama salvación, se llama resurrección, se llama restauración, se llama redención. Y Él tuvo que morir en la cruz para podernos redimir. Ahora, el hijo pródigo, dice la Biblia, que teniéndolo todo, y a eso yo me enfoco, soy papá de tres hijos, gloria al Señor, y ya el menor ya tiene 24 años, o sea que no tengo ya hijos. Mi esposa y yo ya somos un milagro, andamos solo ya. Qué bueno, qué bendición. Pero los hijos, por más formación que nosotros le demos, van a terminar absorbiendo totalmente dentro de la esfera del conocimiento, el estudio, la profesión,
la formación, y siempre van a absorber muchas cosas también que tienen que ver con ellos mismos, de conocer, de descubrir, de experimentar. Entonces, esas cosas llevan siempre a un hijo, por bueno, por decente que sea, por honorable que sea, lo termina a nivel de fe convirtiéndolo en un hijo pródigo. Porque la falta de amor es la falta de darle la espalda a Dios, te va enfriando, se van apartando, van dejando de avivar el fuego de la fe. La Biblia dice que andamos por fe, no por vista. Entonces, esa parte tienen que ver y forman parte del carácter cristiano. Un cristiano que se desenfoca es un cristiano que entra en la categoría del hijo pródigo. Y ese hijo pródigo a lo mejor no se le dio motivo. Note que el papá era tan bueno, pero tan bueno su papá, que en la simbología de la parábola representa a Dios como padre. Como bien, el hijo pródigo que se aparta, ve, y el Dios que siempre lo espera con los brazos abiertos para restaurarlo, para bendecirlo, para mandar a hacer fiesta. Note que la Biblia dice que la consecuencia del hijo pródigo fue irse lejos, gastar todos los bienes que tenía en las manos, fracasar, obvio, fracasó allí, se arrimó en unas haciendas y de hecho, después de ser hijo legítimo, dice la Biblia que cuando regresa otra vez, entonces viene para poderse levantar y poder reconocer que había pecado con dos gentes. Número uno, con el cielo. He pecado, dijo él, con el cielo y contra ti. Voy a la casa de mi padre, y allí vemos que él en la confesión que hace lo hace de esa manera. Porque lo importante es entender que irrevocables son los dones, así como el llamado. Todo hijo pródigo que es pródigo hoy era porque era genuino ayer. Así que eso es una bendición, que usted puede entender esta reflexión, el perfil y el panel, el perfil del hijo pródigo, amado. Y Dios no está en el negocio de arruinarte. Dios no está en el negocio de condenarte. Dios no está en el negocio de juzgarte. Dios está en el negocio de perdonarte. La voluntad de Dios es restaurarte, perdonarte. Dígame bien esto, la voluntad de Dios es esa. Y en la parábola nos damos cuenta que este padre amoroso estaba de lejos esperando que un día su hijo reflexionaría y iba a llegar otra vez a la casa, porque no era la casa el problema totalmente eran pensamientos desviados de los principios éticos y de los valores cristianos que había adoptado en la Biblia. Así que Dios es demasiado Dios y puede perdonarte, restaurarte y puede usarte con poder y gloria una vez más. Qué bueno. Algo muy importante, que Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y así como aquel padre, como decía nuestro pastor, valga la redundancia, Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos. Solamente hay que correr a Él. Y Él pues te extenderá su misericordia y te perdonará. Por eso el apóstol Pablo dijo que cuando abunde el pecado, la gracia sobreabunda. Por más maldad, por más malo que tú hayas sido, por más que tú hayas apartado, la misericordia de Dios siempre será más grande para perdonarte que todo lo que hayas hecho. Así es, así es. Sobre todo también, cuando nosotros vemos las personas dentro de este enfoque, el enfoque cristiano, nos damos cuenta que nosotros lo que hoy estamos en el Evangelio, lo que hoy Dios nos ha rescatado, lo que hemos reconocido, como dije ahorita, era porque éramos hijos pródigos. Yo analizaba y decía que todas las personas que hemos llegado al Evangelio, de una manera u otra, aunque tú no lo sabías, por primera vez te conviertes, pero tú vienes de la propia vida del hijo pródigo. Dios te rescató, la gracia te salvó, fuiste una persona totalmente renovada, restaurada, y ese es el mensaje que hoy tenemos que transmitir. Todavía hay esperanza para ti. Hay muchos hogares que están sufriendo esos tipos de casos, esos tipos de consecuencias. La juventud de hoy, nuestra juventud, nuestro pueblo, nuestra nación y el mundo entero está totalmente bajo un caos total de esa magnitud. Si usted analiza, el 90% hoy de las personas que usted encuesta, que usted habla con ellos, han sido cristianos una vez. Nacieron en el Evangelio, tienen vocaciones cristianas. Dicen, todavía yo me acuerdo de la alabanza, todavía me acuerdo cómo Dios me usaba, todavía yo me acuerdo cómo yo ministraba, la palabra que yo predicaba. Y yo soy de los que te puedo decir en esta hora que Dios tiene todavía el plan y el propósito para poderte restaurar, salvarte y romper tus cadenas. Es para ti esta palabra. Tú que eres hijo pródigo,
Dios todavía te espera con los brazos abiertos. Y si alguien sabe cómo amar y cómo perdonar, es el Dios que te diseñó. Así que los brazos de Dios y el amor de Dios todavía te esperan. Amén. Aleluya. En nuestro diario vivir como creyentes que somos, o cristianos en mi caso, cada día vemos la mano de Dios obrar en situaciones que parecen físicamente imposibles que acontezcan. O sea, vemos a Dios resolver algunas situaciones que parecen que no tienen solución. En el caso de Dani y Joel, aún estando apartados de los caminos del Señor, en su diario vivir, hay situaciones que le han acontecido que ustedes han dicho, esto tuvo que ser la mano de Dios, porque no hay otra explicación. Sí, así es. Uno siempre ve la mano de Dios desde que uno está pequeño, después que está en el colegio, en la universidad, después que uno trata de buscar un camino que a veces se siente indeciso en qué camino decidir, pues siempre uno le dice a Dios que dirija sus caminos y siempre Dios presenta la oportunidad adecuada. En cuanto a muchas veces uno no encuentra la dirección correcta y Dios siempre pone a una persona o pone una palabra o pone algo y su misericordia es infinita cuando uno se queda sin trabajo, cuando uno se siente solo, cuando uno está en otro país sin saber, sin dirección. Y uno le pide a Dios en oración que dirija tus caminos y de repente las cosas se dan, las cosas fluyen, entonces no hay otra respuesta que es Dios quien está abriendo caminos en esos momentos en los que muchas veces uno se siente solo, se siente sin dirección, porque todos pasamos por momentos que no son positivo, o sea, porque todo pasa por algo, claro es que sí, porque todo está en la voluntad de Dios y no son momentos malos, sino momentos que nos enseñan a confiar cada día más en Dios y acercarnos a Él. Amén. Bueno, en el caso mío, yo quedé sorprendido, Carlos. Y fue con el nacimiento de mi niño. Mi niño nació con una condición y fue con el labio leporino y paral hendido. Fue un momento muy difícil para mí porque nunca había visto ese caso, ni siquiera en las redes. Y de repente verlo en mi niño que acaba de nacer fue algo como boom. No se vio en las sonografías, los doctores no nos alentaron. Cuando surgió simplemente fue un boom. Claro, yo pensaba que en ese momento yo dije, se me vino el mundo abajo. Apartado de la iglesia, todo el mundo en ese momento se volvió nada. Todo el mundo, todo el que estaba ahí, se desboronó. Y a mí mismo se me olvidó por un ratico que a pesar de todo, somos hijos de Dios como quiera. Dios nos ama, nos quiere y siempre está ahí, presente, esperando que nos diga voy para allá. Y recuerdo una palabra que me dijo la mamá del niño, que yo dije, no, pues entonces me voy a estar tranquilo. Yo voy y ella está todavía acabada de cesarear, le digo, Flor, el niño nació con el labio leporino. Y ella me dijo así, entre el asunto del delirio de la anestesia y todo eso. Sí. Yo dije, bueno, se volvió loca. Me dijo, su nena eso se opera. Y dije, no, pero si su mamá está tranquila, yo más. Y pasó ese caso, que cualquiera lo puede ver como algo negativo. Pasó eso, mucha gente cree que uno se iba a venir abajo, que como que uno se iba a encerrar. Y yo nunca he visto la mano de Dios obrar así en mi vida. Eso fue algo tremendo. Nosotros terminamos siendo ejemplo a otras personas que le nacieron niños. Nosotros íbamos al centro allá y todo el mundo nos corría por de nosotros. Vamos, denme consejo, explíquenos cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. La mamá del niño se manejó muy bien en el asunto. Yo siempre estuve ahí para apoyar al niño. Todo lo cogía hasta risa y al chiste. Y nunca nos complejamos por eso. Y me acordé de un verso de la Biblia que dice que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Y eso fue un proceso donde yo vi a Dios obrar de una manera que todavía cuando yo estaba en la iglesia, nunca había algo así. A nosotros no nos hubo ese momento de tristeza, ni de escasez. Dios metió su mano de una manera tan fuerte que gente que no nos conocía terminó ayudando. Nosotros encontramos
o una asociación que operó al niño y nosotros ni siquiera salimos a buscarla. Ellos terminan comunicándose con uno, diciéndonos vengan tal día, vengan en tal mes, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo. Que yo dije, no, pero Dios es maravilloso. O sea, que cuando tú tratas de buscarle alguna explicación lógica a acontecimientos que pasan alrededor de nosotros, lo único que nos queda decir es, esto es obra y gracia de Dios, La porque no única hay otra forma explicación. es que si hubiera explicación fuera natural. Y Dios es Amén. demasiado sobrenatural. Antes de pasar a nuestro pastor, tengo una pregunta. Desde su punto de vista y en su propia palabra, ¿cómo ven ustedes a la persona que aún continúan firme en la fe? Esa persona que por más alta que sea la marea, por más fuerte que sean los vientos, siempre se mantienen con su barca a flote. En su propia palabra, ¿cómo nombrarían a esas personas? Bueno, de mi parte tienen mucho respeto y admiración, porque en mi caso yo tengo mis dos mejores amigas, ellas son cristianas, desde que estamos, las conocí desde que estamos en el colegio y después estuvimos juntas en la universidad y somos médicos también, entonces ellas siempre se han mantenido firmes y aún así nunca me han puesto al menos, siempre también me han mirado con respeto y siempre me motivan, me hablan de la palabra, siempre me aceptan, nunca me han juzgado a pesar de mis decisiones, entonces yo las veo como que son parte de mi corazón, las veo como algo que de verdad todas las personas deberían siempre ser así como ellas. Yo las admiro demasiado por eso mismo, porque siempre han estado aún en la adversidad, aún yo no estando de acuerdo con ciertos puntos. Entonces yo pienso que las personas que aún están en el Evangelio también han tenido su adversidad, pero han luchado, han continuado, no se han bajado de la barca y de verdad que tienen mi respeto y admiración. Bueno, para mí esas son las gente más valiente que hay. Oye, literal, no hay gente más guapa que esa gente que aguanta. Porque independientemente de las excusas, o de que como humanos siempre queremos buscar un culpable, a quien decir me alejé por X, por R, no inventamos una situación o lo que sea, lo único culpable de alejarse somos nosotros mismos. E independientemente de, aquí todo el mundo sabe que la salvación es individual. Y cuando yo veo Rubén, Carlos, el pastor, Ocelia, Jonathan, Jorvi, que aún siguen batallando y tirando para adelante, yo digo, pasé por cobarde. Esas son la gente valiente, gente que mantienen a uno en oración aunque uno no lo sepa. Es increíble cómo uno siente cómo la cobertura aún así nos protege, nos guarda. Y para mí esas son la gente más valiente que hay, de verdad que sí. Porque el camino no es fácil. El camino del Evangelio no es fácil, de verdad que no. Pero no es imposible. Pastor, a veces se da alguna situación entre las personas que se apartan del Evangelio y es que cuando se encuentran a uno en la calle, como que cogen miedo, piensan como que uno lo va a abordar con el tema, a veces esconden la mirada, a veces bajan la cabeza, a veces cruzan para la otra acera, que yo me encuentro alguna persona de la congregación que se han descarriado y yo me río porque yo no lo voy a abordar con el tema y ni siquiera nunca lo he hecho. ¿Cómo sería o cuál sería la forma correcta de abordar a una persona que se ha descarriado? Sí, muy importante. Lo que pasa es que es como Adán. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Adán, ya hubiese pecado. La Biblia dice que él dijo, tuve miedo de ti, me escondí. O sea, cuando una persona se descarría, siempre teme que el que se le vaya a acercar no tenga la capacidad, el amor, la madurez necesaria para poderle abordar del amor, no del juicio, ni de reprenderlo, ni de menospreciarlo. Entonces, habemos personas cristianas que entendemos que este evangelio es propiedad tuya, que es herencia tuya, y no es propiedad ni herencia nuestra. Las personas que se descarrían son personas que hay que tratarlas con más delicadeza, con más cariño todavía, porque precisamente el descarriado es la persona que está expuesto a todos los peligros que hay en esta tierra y en esta vida. Entonces hay que tenerle misericordia, hay que tenerle amor, hay que ponerlo en los zapatos de Dios también.
El hecho de que estemos nosotros de pie no significa que pisoteemos al que ha caído. Entonces, son cosas que la gente siempre va a tender a hacer eso. Siempre va a querer evitar la mirada del cristiano, la mirada del pastor, del líder. Pero eso realmente es lo mismo que vive. Lo mismo que decía Joel. El Estado en esa situación produce vergüenza. La vergüenza te hace como esconderte. Y eso es lo que sucede. Pero realmente lo que tenemos el corazón puesto en el Señor, sabemos que el amor y la compasión debe estar siempre en nosotros y entender que Él no se descarrió de ti, que Él se apartó de Dios. Amén. Tenemos, como siempre, vamos a leer algunos comentarios de los seguidores. Dolca Montero dice, aún no creo que Joel se haya apartado. Está también la sierva Katy Santana que dice Dios le bendiga. Y muchos de los seguidores solamente han comentado destacar, han destacado los comentarios. Estamos sobre el tiempo ya. Estamos llegando a la parte final y que quiero pedirle ¿qué consejo le darían ustedes a esas personas que así como ustedes, que crecieron, se desarrollaron en el Evangelio, pero en su adolescencia se apartaron del Señor? Bueno, mi caso es que ahora mismo en el mundo no hay nada que buscar. Yo nunca he sido una persona de estar, claro, en el medio, ni estar en ciertos lugares, pero siempre me he fijado que cuando uno sale de dentro de las alas de Dios, de las manos de Dios, la mente se turba. Y muchas veces uno piensa que nadie te quiere, que tú no eres importante para las personas. Entonces, uno no puede dejarse llevar por esos pensamientos. Más bien, siempre que uno pueda buscar de Dios, aunque sea un día a la vez, no tiene que ser que tú te reconcilies de inmediato, pero sí siempre estar bajo la cobertura de Dios. Siempre orar, siempre no perder la fe, siempre pedir dirección de Dios y siempre permanecer bajo sus mandamientos y bajo su cobertura. Creo que solamente hay una palabra que decir para eso, una frase. Aguante. Agárrese del manto, no se suelte. Porque una vez que alguien se suelta del manto, volver es demasiado difícil. Créeme, te lo digo porque me ha pasado o me sigue pasando. Cuando una gente se aleja, volver es muy difícil, de verdad. Al que esté en la iglesia, que se agarre a los jóvenes, a quien sea, que luche, que aunque caiga, vuelva y se levante, que no se quede en el suelo. Porque creo que Dios es un Dios que da fuerzas al que la necesita. Y hace un tiempo estaba escuchando una canción que dice que si me ves por la calle o fuera de tu casa, recuérdame quién soy, que a veces se me olvida y como que se me pasa. Y nos pasa mucho eso. Siempre dedicar tiempo, no descuidarse con la oración. La carne es débil, hay que mantener fuerte el espíritu. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Nos descuidamos con la oración, nos descuidamos con el tiempo en la iglesia, le invertimos tiempo a más cosas, pedimos trabajos que al fin y al cabo nos roban el tiempo y terminamos alejándonos. Hay que tener cuidado con lo que le pedimos a Dios. Y lamentablemente muchos terminamos alejándonos por eso, por la falta del tiempo que teníamos y por charlatanes también. Pero no se suelten del manto de Dios, luchen, batallen y aguanten. Amén. Qué bueno. Pastor, mensaje final. Sí, a mí me gustaría preguntarle a ellos, ya para cerrar, es en cuanto a la salvación, ¿cuál es su miedo o su temor? Bueno, la misma Biblia lo dice. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Yo creo que en mi vida yo nunca había tenido tanto miedo. Nunca. Y yo soy alguien que le tengo miedo a poquitas cosas. Y créame que estar fuera del Evangelio lo que produce es miedo. Uno no sabe en qué momento le pase algo, como está esto, un accidente o algo, Dios libre a uno, y lamentablemente uno parta sin Dios. Creo que el mayor miedo que debería tener una persona es morir sin Dios. Todos saben que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y no temor de lejos, sino de cerca. Entonces, ese es mi mayor miedo.
lamentablemente. Sí. En mi caso, yo a diario veo muchas personas morir, todos los días, y muchas veces se mueren delante de mis ojos, y me ha pasado por mi mente, me pregunto cómo estaba esa persona con Dios, qué hizo esa persona para morir de esa manera. Muchas preguntas, incluso en algunos momentos digo, Dios mío, pero la muerte está aquí, no la estoy viendo, pero está aquí en este momento, ahora mismo. O sea, son tantas cosas que uno siente a nivel espiritual y uno siente como esa vibra, esa energía, ese olor a muerte, los vellos se le engrifan en ese momento, así, delante de tus ojos. Y uno piensa en, wow, esa persona se fue sin Dios, yo no me quiero tampoco ir. Y de verdad que por eso siempre trato de siempre acudir a la iglesia los domingos, porque de verdad que en algún momento sí quiero reconciliarme con Dios. Y que para nadie es un secreto que estamos en los últimos tiempos. Sí. No hay que estar dentro de la iglesia para ver cómo está la cosa. Esto se está acabando. Eso es así, porque realmente si algo debemos valorar momento tras momento, yo le hago esa pregunta precisamente porque ya para tomarme 5 segundos, si me lo regalan, es que en un momento yo estuve descarriado cuando recién me convertí y a mí me marcó una palabra que cuando yo estaba en la discoteca siempre me martillaba y me decía, si tú conociendo lo bueno mueres en una situación como esta. Y esa palabra, aunque yo estaba ya gozándome y muerto de la risa, pero cuando llegaba esa palabra a mi corazón, donde quiera que yo estaba, ya era como un martillo que me bajaba. O sea, la persona cristiana, aunque irrevocables son los dones, así como el llamado, debemos entender que como hijo, y específicamente lo que cargamos, es lo que al diablo le interesa. Le interesa tu vida, le interesa tu tiempo, le interesa tu pasión, tu amor, tu anhelo, y sobre todo, él perdió lo que a nosotros nos dieron. Y ese es el mayor problema, el cual ellos están haciendo lo habido y por haber para poder quitar de en medio gente que tienen propósito, tienen llamado y que esta salvación y esta gracia se va a manifestar en su vida. Así que oramos a Dios por ustedes, cada uno, y sobre todo también con ese buen corazón y esa buena intención que ustedes tienen, la pongamos por práctica cada día. Acerquémonos a Dios, que Él siempre tiene amor y tiene misericordia y Él es grande en perdonarnos. Así que, qué bueno, qué bendición. Carlos. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Agradecemos la sintonía a todos los que se han conectado, los que han dado like, los que han compartido la transmisión. Será hasta el próximo jueves. Estaremos aquí con una nueva entrega de Barrio Cristiano TV. Hasta la próxima. Barrio Cristiano TV.